otros atributos llamados variables aleatorias, ¿sí? Y puedo hacer la predicción correspondiente de la variable aleatoria que yo quiero predecir. Cada registro dentro de la tabla se conoce como un resultado particular de un experimento. Entonces, en su experimento, ustedes miden 4 variables aleatorias que van a corresponder a atributos y igualmente miden una variable aleatoria target, que es la que finalmente ustedes van a predecir. Entonces, ustedes en la práctica van a tener tantos resultados de ese experimento como registros tengan en la data. ¿Sí? Bien. Para el caso del clasificador bayesiano, el día de ayer también establecimos cuál es ese algoritmo, ¿sí? Cuáles son esos cálculos que se deben hacer para poder llevar a cabo un proceso de clasificación bajo este framework, ¿sí? Bajo este marco de trabajo denominado clasificador bayesiano. Entonces trajimos sobre la mesa este dataset que básicamente consiste o tiene 1, 2, 3, 4 variables aleatorias. Hay una de ellas, ¿sí? Esta de aquí, el sexo, que va a ser nuestra variable aleatoria target u objetivo. Y estas de acá van a ser las variables que yo voy a utilizar como características para tratar de predecir esta variable target, ¿sí? Entonces, con este dataset aprendimos que en el marco de clasificación bayesiana, lo primero que vamos a hacer para entrenar este modelo básicamente es calcular los valores promedios y varianzas, ¿sí? Por cada uno de los atributos que voy a utilizar para predecir. No tengo que hacerlo sobre el atributo que quiero predecir, no, sobre ese no se hace. Sobre ese sencillamente se identifican las clases que se tienen. Entonces, acá vimos que tenemos 1, 2, 3, 4 registros que corresponden a hombre y 4 registros que corresponden a mujer. Por cada uno de esas clases, entonces, calculamos el valor promedio, la varianza, en la variable altura, ¿sí? Valor promedio y varianza en la variable peso. Valor promedio y varianza en la variable talla del pie. Hacemos eso tanto para los registros que corresponden a la clase hombre como a los registros que corresponden a la clase mujer. Con estos dos parámetros, en el modelo bayesiano ingenuo, lo que vamos a hacer es, para un nuevo valor, por ejemplo, en el atributo altura, vamos a calcular la distribución de probabilidad gaussiana mediante esta fórmula. Donde esta fórmula, recordemos, opera muy sencillamente. Mu y sigma van a corresponder a los parámetros promedio y desviación estándar, o mejor, sigma al cuadrado, que es la varianza. Y aquí en X vamos a colocar el valor del atributo al que le quiero medir su valor gaussiano, ¿sí? Recuerden que en mu y en sigma cuadrado se ponen los correspondientes al atributo que quiero calcular. Es decir, que para la clase hombre voy a tener 3 de estas funciones, una por cada atributo. Y para la clase mujer voy a tener 3 de estas funciones, una por cada atributo. Es decir, tengo un total de 6 funciones para evaluar. ¿Listo? Cuando tenemos esto y comprendemos que nuestras funciones matemáticas asociadas a este modelo se construyen de esa forma, ya podemos decir que hemos entrenado el modelo. Miren, sencillo. Un modelo que se entrena solo calculando los valores promedios y varianzas de los atributos para de contar, ¿sí? Y por esa razón es ingenuo, porque estamos asumiendo que con una función gaussiana vamos a tener una función que nos va a permitir a nosotros hacer predicción más adelante. Lo estricto en la estadística es que uno evalúe
la gaussianidad que tiene una variable a partir del conjunto de datos que lo generan, ¿sí? Eso no se hace en el modelo de clasificación bayesiano-Eugenio. Se asume a priori de que esa variable tiene un comportamiento gaussiano. No, si en algún momento llegáramos a determinar que la variable tiene un comportamiento gaussiano, no nos va a importar, ¿sí? No nos va a importar que no tenga un comportamiento gaussiano, porque en eso consiste el modelo de clasificación bayesiano, en asumir de que estas variables todas se comportan de manera gaussiana, ¿sí? Es una imposición, es algo que el framework lo exige, ¿sí? Y que debemos respetarlo para decir que estamos en el marco de clasificación bayesiana en Eugenio. Si en algún momento llegamos a cambiar esa distribución gaussiana por la distribución que mejor se ajuste a la variable, inmediatamente nos estamos saliendo del marco de referencia bayesiano. ¿Listo? Y encontramos que por cada clase tenemos una probabilidad de obtener un registro para la clase hombre del 50% y lo mismo para la mujer. ¿Dónde sacamos eso? Simplemente contando la cantidad de registros hombres que tenemos sobre el total de registros, ¿sí? Con esos valores de probabilidad por clase y con estas distribuciones gaussianas, entonces aprendimos a determinar, dado un registro nuevo, cuál es la probabilidad a posteriori de que ese registro corresponda a hombre o que ese registro corresponda a mujer. Entonces, para eso utilizamos estas fórmulas y simplemente las mostramos, pero en ningún momento las justificamos, ¿sí? Simplemente les dije, vean, el modelo gaussiano funciona así. Ya después de que has calculado esos parámetros, ahora vas a hacer este siguiente cálculo y el valor de probabilidad posteriori que obtengas para la clase de mayor valor, es decir, más cercano a 1, va a determinar a qué clase corresponde este registro, ¿sí? Entonces miren que aquí tenemos, en esta ecuación, tenemos la probabilidad de que el registro corresponda a hombre por unos productos de probabilidades condicionadas. Esto básicamente es, vaya con ese valor de altura en la función gaussiana que corresponde al hombre, calcule la distribución gaussiana, ¿sí? El valor de distribución gaussiana. Vaya con este valor de peso en la clase hombre, ingrese los parámetros en la distribución gaussiana y calcule el valor de la función gaussiana. Vaya y calcule con esa talla del pie para la clase hombre, vaya y calcule el valor de distribución gaussiana, teniendo en cuenta los parámetros que se obtuvieron de promedio y varianza para la variable talla del pie o número de pie, ¿sí? Nótese que acá nosotros tenemos un parámetro llamado evidencia, ¿sí? En la ecuación. Y ese parámetro, vamos a ver que lo podemos obviar, dado que no depende de la clase, ¿sí? No depende de la clase que estemos analizando. Entonces, al momento de comparar, simplemente lo podemos hacer con los numeradores que obtenemos en estos cocientes. La evidencia no hay que calcularla, pues de hecho se puede calcular a partir de ciertas probabilidades condicionadas y compuestas de las variables y las categorías que tenemos, pero dado que en ambos lados de la ecuación tienen el mismo valor, entonces suele eliminarse, porque al final nos interesa es poder comparar estos dos valores. Entonces este valor constante no va a afectar dicha comparación. En ese orden de ideas, entonces calculamos, bueno, tenemos que calcular la probabilidad posteriori para hombre. Entonces este P de hombre lo tenemos, vamos a calcular estos valores y luego vamos a multiplicar todo para obtener la probabilidad posteriori de que este registro sea hombre. Y lo mismo para mujer. Entonces,
La probabilidad de que el registro sea hombre es del 50%. Luego calculamos la función gaussiana para este valor de altura en las ecuaciones que corresponden a hombre. Entonces lo que teníamos que hacer es simplemente la función gaussiana, meter este valor 6 que corresponde a la altura, restarle el valor promedio de altura para la clase hombre, ¿sí? Esa diferencia elevarla al cuadrado, multiplicarlo por menos y luego dividirla entre 2 por la varianza, pero ¿cuál varianza? La de la altura, pero ¿cuál altura? La de la clase hombre. ¿Sí? Entonces cuando reemplazábamos todos estos elementos aquí en esta ecuación, teníamos un valor de 1,57. Hacíamos el mismo cálculo, solo que cambiábamos los promedios y varianzas de la altura para hombre, la cambiábamos ahora por los promedios y varianza para la variable peso en la clase hombre y obteníamos estos valores tanto para peso como para talla del pie. Una vez teníamos estos factores, 0.5, 1.57, 5,98 por 10 a la menos 6 y 1,31 por 10 a la menos 3, lo único que hacíamos para calcular la probabilidad posteriori era hacer el producto. Entonces cogíamos 0.5 por esto, por esto y por esto. Y obteníamos este resultado. ¿Sí? Hacíamos el mismo procedimiento, solo que teniendo en cuenta los parámetros de promedio y varianza para la altura, peso y talla del pie para el caso de la mujer, ¿sí? Y después de hacer el producto obteníamos este resultado. Entonces, ¿cuál de estas dos probabilidades posteriores es más grande? Y entonces el día de ayer Jonathan nos dijo, profe, es el de la mujer. Entonces, con ese criterio de máxima probabilidad a posteriori, ya podíamos determinar de que en efecto el registro era más probable que correspondiera al de una mujer. Y de esa forma, simplemente calculando valores gaussianos y obteniendo esos productos al final, de esa forma podemos construir un clasificador bayesiano, no solo para dos clases, sino para 3, 4 o más clases. ¿Sí? Esa es la forma como trabaja el framework bayesiano ingenuo. ¿Sí? No sé, a nivel procedimental me parece muy sencillo. Jonathan, ¿qué opinión te merece? Sí, profe, en general sí, Sí, o es sea, sencillo. simplemente agrupamos, calculamos promedios y varianzas. Y aquí de pronto lo más complicado es calcular este valor gaussiano, pero si, si recordamos cómo operar con potencias de Euler, ¿sí? El número de Euler, pues eso es muy sencillo. Esto de acá es coger 1 sobre raíz de 2pi por sigma cuadrados. Recuerden, sigma cuadrado es ya la varianza directamente, ¿sí? Sigma solito es la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Bueno, entonces, ese es el marco de trabajo para hacer clasificación bayesiana. Para que podamos entender a mayor profundidad cómo opera el modelo de clasificación bayesiana y que ustedes me digan cómo o a qué clase pertenece el modelo de clasificación bayesiana, miremos en abstracto cómo es el proceso de clasificación basado en conceptos de probabilidad. Entonces nosotros lo que realmente estamos haciendo para determinar a qué clase pertenece una muestra en particular de nuestros datos es evaluar la probabilidad de que mi variable aleatoria target tenga un valor particular, dado que conocemos los valores de los atributos con los que queremos predecir ese valor de probabilidad. ¿Sí? Como en abstracto, eso es lo que nosotros queremos siempre ser capaces de construir, pues sucede que el teorema de Bayes es un teorema que no solo se aplica entre
dos variables aleatorias, sino que se puede aplicar entre una variable aleatoria target y varias variables aleatorias predictoras, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicáramos el teorema de Bayes para esta situación que tenemos aquí, la expresión matemática es la que tenemos al frente. Entonces, estas dos funciones que están aquí, créanme lo que son funciones muy difíciles de determinar en la práctica, ¿sí? Son muy difíciles de determinar en la práctica porque te exigen no solo manejar probabilidades condicionadas, sino probabilidades compuestas, ¿sí? Y pues esto en la práctica se vuelve una cantidad de tablas de probabilidad muy difíciles de manejar. Pero es la forma exacta como se podría aplicar el teorema de Bayes directo a un problema de clasificación como el que tenemos nosotros aquí presente, ¿sí? Esto en resumidas cuentas, el teorema de Bayes lo que me está diciendo es, vea, si usted quiere calcular la probabilidad posterior, usted la puede calcular con la probabilidad que tiene antes de observar el evento, ¿sí? Multiplicada por la probabilidad de ese evento en general, dividido entre la evidencia, ¿sí? Esta es la forma textual como se interpreta el teorema de Bayes en la práctica. En última, lo que estamos haciendo es calcular probabilidades a posteriori después de que conocemos los valores de los atributos que queremos predecir en el nuevo registro, ¿sí? Bien. En la práctica, como les mencionaba hace un momento, este valor de evidencia es igual para todas las clases. Luego entonces no interesa mucho calcular de manera estricta este denominador en este cociente, y por esa razón solo nos concentramos en el numerador, ¿sí? Ahora bien, miren que el numerador es equivalente a una probabilidad compuesta, ¿sí? Entonces, esa probabilidad compuesta se puede desglosar de la siguiente forma. Miren que en el primer término queda lo que teníamos al inicio, y luego este término de acá le podemos aplicar sucesivamente las definiciones de probabilidad condicionada e ir sacando términos de probabilidad condicionada sucesivamente, ¿sí? Entonces miren que a medida que tenemos más variables aleatorias para predecir, pues esta expresión matemática se va desglosando cada vez más y más. Pero ocurre algo. Miren estos términos donde sigue apareciendo esta probabilidad compuesta, ¿sí? Sucede que cuando nosotros somos capaces de determinar que hay independencia lineal entre las variables aleatorias que utilizamos para predecir, entonces estos términos que están así se pueden reducir, estos términos de probabilidad compuesta se pueden reducir a términos de probabilidades simplemente condicionadas, ¿sí? Todos esos términos que tienen esas comas ahí en el medio que indican probabilidad compuesta se pueden reducir a esto si demostramos que las variables aleatorias que tenemos en nuestro problema todas son independientes, ¿sí? Todas son independientes en forma condicional. Pero en la práctica a veces resulta muy difícil que las variables que estamos manejando en nuestro dataset sean entre todas independientes condicionalmente hablando. Entonces, el clasificador bayesiano ingenuo, para su concepción, lo que hace es asumir a priori que esta condición se cumple. No la valida, la asume. No la valida, la asume sencillamente. Y cuando asume eso, miren que esta probabilidad que queríamos calcular al inicio compuesta, básicamente se reduce a calcular la productoria de probabilidades condicionadas. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque miren lo que pasa. Miren que cuando hacemos esa asunción o esa hipótesis,
Entonces miren que el cálculo o la construcción de nuestra función P y de X toma esta expresión, ¿sí? Y miren que esta expresión que está aquí, pues se parece mucho al teorema de Bayes, ¿sí? Se parece al teorema de Bayes. Es decir, que al final la función de probabilidad yo la estoy calculando como si estuviera aplicando el teorema de Bayes. Y si en últimas esta probabilidad y de X la estoy calculando como si estuviera calculando dicha probabilidad utilizando el teorema de Bayes, entonces podemos concluir que este clasificador bayesiano ingenuo es de tipo discriminativo o generativo. Jonathan. Sería generativo. Generativo. Muy bien. ¿Ya? El clasificador bayesiano ingenuo, después de haber demostrado cómo es que se llega a él, y resulta que en el cálculo final se utiliza el teorema de Bayes, nos está diciendo entonces que estamos frente a un modelo generativo. ¿Qué le falta a esto? Pues asumir qué tipos de funciones de probabilidad vamos a utilizar para estas variables. Y eso es lo que hace el clasificador. Ese es el otro proceso que hace el clasificador ingenuo. Asumir que esas son funciones de probabilidad gaussiana. Esas son las dos asunciones ingenuas que hace el modelo de clasificación bayesiano, que es un modelo generativo. Uno, asumir que las variables aleatorias que utilizamos para predecir no, son independientemente en términos condicionales, ¿sí? Y lo otro, que las funciones de probabilidades condicionadas son del tipo gaussiano. Ya. ¿Sí? Como el cálculo al final se hace con una expresión similar a la del teorema de Bayes, por esa razón decimos que este clasificador es del tipo generativo. ¿Listo? Bien. Miren que hasta ahora en la discusión pues hemos hablado de las características de independiente y de las funciones y de las distribuciones de probabilidad que utilizamos para modelar dichas funciones. Pero miren que en general, tanto los modelos discriminativos como los modelos generativos, al final lo que hacen es evaluar esta función para todos los valores de la variable c y determinar qué valor de la variable c te genera el mayor valor de probabilidad posteriori. Y ese es el que determinas como el valor más probable que debe tener dicha variable target frente a los valores que tienes en los atributos de tu registro, ¿sí? Esta es la forma matemática de representar la salida de un clasificador bayesiano ingenuo. ¿Listo? Esta es la forma, ¿ok? Bien. En Python, implementar el clasificador bayesiano ingenuo, es decir, construir ese modelo que internamente tenga los valores de promedio, varianza, ¿sí? Que los tenga internamente y que haga esa evaluación de las funciones gaussianas internamente, ¿sí? Lo podemos encontrar a través de la función del módulo, perdón, Gaussian NB. ¿Sí? Y Gaussian NB traduciría algo así como modelo Naive-Bayes utilizando funciones gaussianas. ¿Sí? Hay otros modelos de Bayes que no utilizan funciones gaussianas, sino que utilizan funciones multinomiales o funciones de Bernoulli, ¿sí? Pero siguen manejando el mismo concepto de ingenuidad bayesiana. La ingenuidad en últimas está en asumir que las variables, todas entre sí, son... ¿Cuál es el mensaje de esto? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje de esto? Que va a llegar un momento cuando ustedes decidan trabajar en estos modelos predictivos para aplicarlos en la industria, va a llegar un momento que
ustedes mismos se van a demandar no solo un dominio técnico para implementar estos modelos, porque si se dan cuenta, casi que todos los modelos tienen fit y predict, ¿cierto? Todos estos modelos, cuando los utilizamos de Scikit-Learn, tienen fit para entrenar, predict para predecir, o sea, no cambian, lo que cambia es el nombre del modelo, pero la forma de operar a nivel de programación es la misma. Y siempre se le pasa una parte para entrenar y la otra parte para probar, ¿sí? O ya si uno lo quiere llevar a un entorno de producción, entonces ya uno recibe ya registros a la vez y retorna JSON con el resultado de cada registro en forma individual. Es decir, pues a nivel técnico no hay nada que innovar, ya está todo escrito. Lo que hay que hacer es comprender y reutilizar, ¿sí? Pero, como les decía, a medida que ustedes trabajen con esos modelos, van a empezar a sentir la curiosidad de saber cuáles son las bases matemáticas detrás de esos modelos. Y para mí, como docente en esta área, que ustedes al menos sean capaces de reconocer que un modelo es discriminativo, es generativo, y que entiendan que es gracias al teorema de Bayes que en la actualidad podemos tener esa discriminación de cualquier modelo, para mí es supremamente ganador, ¿sí? Para mí ya usted es una persona diferente, que no solo le interesó ver la parte de programación, sino también que le interesó ver la parte científica de esto. Y eso es importante, ¿sí? Esto es importante porque cuando ustedes quieren hacer mejores sintonizaciones de los parámetros y de los hiperparámetros de un modelo, ustedes al conocer en mayor profundidad cómo funciona un modelo, van a ser capaces de poder hacer unos mejores ajustes a sus parámetros. Da mucha tristeza ver artículos y trabajos de ingenieros donde crean un modelo y simplemente lo entrenan con los parámetros que dice Python en la biblioteca Scikit-Learn, los parámetros por defecto, y ya simplemente lo entrenan y dicen, es que utilicé una red neuronal con 8000 capas, 4000 neuronas, bueno, una cantidad de cosas que dicen, pues descrestando, pero no se dieron a la tarea de, ¿será que si le movemos ese hiperparámetro no tendremos un mejor desempeño? Recordemos que el modelo gaussiano, el modelo bayesiano ingenuo, trabaja con funciones de probabilidad gaussiana, pero yo sé que yo puedo hacer otra prueba para determinar si mis datos son gaussianos o tienen un comportamiento verneuiliano o tienen un comportamiento multinomial o tienen un comportamiento de acuerdo a la función gamma. Y con base en eso puedo cambiar el tipo de función paramétrica para construir mi función de probabilidad a posteriori, ¿sí? Esos criterios ustedes los empiezan a tener es cuando no solo le prestan atención a la parte técnica, sino también se interesan por la parte de la estructura del modelo, ¿sí? Bien. Bueno, jóvenes. Entonces recordemos, miren que para esta data de LoadIris, miren que pues estos frameworks de Python necesitan últimas que le pases en X un NumPy, ¿cierto? ¿De qué tamaño es esta data? Pues es de 150. Entonces, recuerden que aquí tenemos 150 registros, 4 variables aleatorias para predecir o atributos. Y acá tenemos 150 registros, una variable aleatoria, que es la variable target, ¿sí?